I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Los primeros 8 días después del nacimiento de Jesús en Belén transcurrieron en relativa quietud mientras María se recuperaba del parto y la familia se adaptaba a la nueva realidad de cuidar a un recién nacido en circunstancias modestas. Lucas, el médico que se convirtió en historiador, registra estos días con precisión clínica característica. María permanecía en la casa donde habían encontrado refugio, probablemente todavía en conexión con la cueva que había servido como lugar del parto, mientras su cuerpo sanaba del trauma físico de dar a luz por primera vez. Es probable que José buscara trabajo con carpintería local para ganar sustento inmediato, porque el viaje desde Nazaret había agotado sus recursos limitados y necesitaban dinero para comida, alojamiento continuo y las necesidades básicas de un recién nacido. El bebé Jesús era, en todo aspecto observable, completamente ordinario. Lloraba cuando tenía hambre, necesitaba ser alimentado cada 2 o 3 horas día y noche como todo recién nacido. Ensuciaba los pañales de tela que María cambiaba constantemente. Dormía en periodos cortos e irregulares, manteniendo a María exhausta. No había halo luminoso alrededor de su cabeza. No hablaba en arameo perfecto desde la cuna. No realizaba milagros infantiles convirtiendo barro en pájaros, como afirman evangelios apócrifos posteriores rechazados por la Iglesia. Era bebé humano genuino, con todas las vulnerabilidades y necesidades de la infancia humana. Porque eso era precisamente el punto teológico de la encarnación. Hebreos 2:17 lo explica con claridad, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús tuvo que experimentar humanidad completa, incluyendo la vulnerabilidad total de la infancia, para poder representarnos completamente como nuestro sumo sacerdote. Al 8º día, después del nacimiento, según mandato de la ley de Moisés establecida en Génesis 17:12 y reiterada en Levítico 12:3, llegó el momento de la circuncisión. Lucas 2:21 registra el evento con economía característica. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. La circuncisión era señal física del pacto entre Dios y Abraham, establecido en Génesis 17:9-14, donde Dios ordenó: «Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones». La circuncisión al 8º día no era simplemente ritual arbitrario, sino diseño divino que coincide notablemente con descubrimientos médicos modernos. La vitamina K, esencial para coagulación sanguínea, alcanza niveles óptimos en recién nacidos precisamente al 8º día de vida. La protrombina, proteína clave en el proceso de coagulación, alcanza su pico máximo el 8º día, llegando a 110% de niveles normales, comparado con solo 30% al 3er día. Algunos estudios modernos han observado que el 8º día coincide con un pico natural en factores de coagulación, lo que para muchos creyentes representa una notable armonía entre fe y biología. El procedimiento habría sido realizado probablemente por José mismo, porque en cultura judía del primer siglo el padre tenía responsabilidad y privilegio de circuncidar a su hijo, o alternativamente por un moel,
circuncidador profesional capacitado en el procedimiento ritual. Usando cuchillo de sílex o metal afilado según Josué 5:2-3, se removía el prepucio del bebé de 8 días mientras familiares presentes recitaban bendiciones tradicionales. El bebé, Jesús, lloró, sangró, experimentó dolor físico genuino, porque era genuinamente humano. Muchos teólogos cristianos interpretan este momento como el inicio del cumplimiento de Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que muchos cristianos interpretan como las primeras gotas de sangre del Mesías fueron derramadas al 8º día de vida en acto de obediencia a la ley que él mismo como Dios había dado a Moisés 1500 años antes. Y en ese mismo momento de la circuncisión, el bebé fue oficialmente nombrado. Lucas especifica que le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Tanto Gabriela María en Lucas 1:31 como el ángel a José en Mateo 1:21 habían ordenado específicamente que el niño fuera llamado Jesús. No fue decisión humana basada en preferencia familiar o honrar a ancestros. Fue mandato divino. El nombre Jesús es forma griega del nombre hebreo Yeshua, que a su vez es forma abreviada de Yehoshua, que significa Yahweh salva o simplemente Salvador. Mateo 1:21 explica explícitamente el significado teológico. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre no era etiqueta arbitraria, sino declaración profética de misión. Cada vez que alguien pronunciaba Jesús durante los siguientes 33 años, estaban declarando sin saberlo completamente: Dios salva. Después de la circuncisión, al 8º día, María entró en periodo de purificación ceremonial, ordenado por Levítico 12:1-4, que establece: habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. La ley consideraba que el sangrado postparto hacía a la mujer ceremonialmente impura, no moralmente pecaminosa, sino ritualmente incapaz de participar en adoración en el tabernáculo o templo hasta completar período de purificación. Para hijo varón eran 7 días de impureza inicial más 33 días de purificación, totalizando 40 días desde el nacimiento. Es crucial entender que impureza ceremonial en sistema levítico no equivalía a pecado moral. Era categoría ritual que reconocía que ciertos eventos naturales de la vida humana, como nacimiento, menstruación, emisiones corporales y contacto con muerte, creaban separación temporal de actividades de adoración comunitaria. El sistema de pureza e impureza enseñaba verdad teológica profunda, que acercarse al Dios Santo requiere preparación, que la vida ordinaria con sus realidades corporales necesita ser santificada, que hay distinción entre lo común y lo sagrado. Y notablemente, María, la Madre de Jesús, no fue exenta de esta ley a pesar de la concepción virginal milagrosa. Ella experimentó exactamente el mismo sangrado postparto, la misma impureza ceremonial, la misma necesidad de purificación que en cualquier otra mujer judía que daba a luz. Porque Jesús nació mediante proceso completamente humano, de un cuerpo completamente humano, de madre completamente humana. Durante esos 33 días de purificación, María permaneció en Belén, cuidando al bebé, recuperando fuerzas, preparándose para la presentación en el templo y probablemente, durante este periodo, los pastores que habían visitado la noche del nacimiento esparcían la historia por toda Belén y regiones circundantes. Lucas 2:17-18 registra: y al verlo,
dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los pastores no podían quedarse callados. Habían visto ejército celestial. Habían escuchado ángeles proclamar el nacimiento del Mesías. Habían encontrado al bebé exactamente como el ángel había dicho, y contaban la historia a cualquiera que escuchara, en los campos, en el mercado de Belén, en el camino a Jerusalén. Algunos creían, otros se maravillaban temporalmente, pero después olvidaban. La mayoría probablemente pensaba que los pastores habían tenido alucinación colectiva o inventaban historia fantástica, pero la semilla de testimonio fue plantada. Cuando se cumplieron los 40 días de purificación, José y María prepararon el viaje de 8 kilómetros, desde Belén hasta Jerusalén, para presentar a Jesús en el templo según requería la ley. Lucas 2, 22, 24 registra el evento con detalles que revelan tanto su obediencia meticulosa a la ley como su pobreza profunda. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La presentación del primogénito en el templo tenía raíces en el Éxodo. Éxodo 13:2 ordena: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Éxodo 13:11-15 explica el significado: porque Dios hirió a todos los primogénitos de Egipto, pero preservó a los primogénitos israelitas marcados con sangre de cordero en sus puertas durante la 10ª plaga. Todos los primogénitos de Israel pertenecían a Dios como recordatorio perpetuo de liberación. Números 18, 15, 16 establece que los primogénitos humanos deben ser redimidos mediante pago de 5 siclos de plata al sacerdote. Entonces José y María llevaron a Jesús al templo no solo para la purificación de María, sino también para redimir oficialmente a su primogénito. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros. Word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Oh, Hilton stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Rated E for everyone. Includes in-game purchases. Includes random items. EA Sports FC 26 is here. Play your way this holiday season with an overhauled gameplay experience powered by community feedback. Enjoy festive upgrades in Ultimate Team with Winter Wildcards. Take on holiday-themed challenges and manage your career, like navigating the busy Christmas period. And team up with friends and clubs with new tournaments and live events. The club is yours. Give the gift of football with EA Sports FC 26. Primogénito mediante el pago prescrito. El detalle sobre la ofrenda de purificación es extraordinariamente revelador. Levítico 12, 6, 8 establece 2 niveles de ofrenda dependiendo de capacidad económica.
Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Lucas especifica que María y José trajeron un par de tórtolas o 2 palominos, la ofrenda de los pobres. No podían permitirse un cordero, eran tan pobres que calificaban para la provisión de misericordia de la ley que permitía ofrenda reducida para familias indigentes. El Hijo de Dios, el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, fue presentado en el templo con la ofrenda de la pobreza más profunda. El que poseía el ganado sobre 1000, collado según Salmo 50:10, fue redimido con 2 pájaros, porque sus padres terrenales no podían pagar un cordero. La ironía es profunda y deliberada. 2 Corintios 8:9 lo expresa perfectamente, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús no experimentó pobreza como ejercicio teórico o simulación simbólica. Experimentó pobreza genuina, real, material desde el primer día de vida. El templo de Jerusalén donde llevaron a Jesús era estructura masiva, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, expandida y embellecida por Herodes el Grande durante décadas en proyecto de construcción que no se completaría hasta el 64 d.C., solo 6 años antes de que los romanos lo destruyeran completamente en el 70 d.C. El complejo del templo cubría aproximadamente 15 hectáreas, con muros exteriores de piedras, algunas pesando más de 100 toneladas. El pórtico real en el lado sur tenía 162 columnas corintias en 4 filas, cada columna tan gruesa que 3 hombres con brazos extendidos apenas podían rodearla. El atrio de los gentiles era vasto espacio abierto donde cualquiera, judío o gentil, podía entrar. Después venía el atrio de las mujeres, donde mujeres judías podían entrar. Después el atrio de Israel, solo para hombres judíos. Después el atrio de los sacerdotes, donde se realizaban sacrificios en el altar de bronce masivo. Y finalmente el templo propiamente dicho, con el lugar santo y el lugar santísimo separado por velo grueso. José y María, llevando al bebé Jesús de 40 días, entraron al atrio de las mujeres, donde se realizaban ceremonias de purificación y presentación de primogénitos. Había docenas, tal vez cientos de otras familias ese día, también cumpliendo las mismas ordenanzas. Sacerdotes procesaban las ofrendas rutinariamente, recitando bendiciones rituales, recibiendo los ciclos de plata de redención, entregando los bebés brevemente de vuelta a los padres. Era día ordinario en el templo, con transacciones religiosas ordinarias, excepto que en medio de la multitud anónima, el Dios del templo estaba siendo presentado en su propia casa como bebé humano. El creador del templo, estaba siendo dedicado en el templo que existía para adorarlo. El que habitaba entre los querubines de oro en el lugar santísimo estaba siendo sostenido en brazos humanos en el atrio de las mujeres. Y casi nadie lo notó, pero 2 personas sí lo notaron. Lucas 2:25-35 registra el encuentro con Simeón con detalles que revelan profundidad teológica extraordinaria. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor,
Despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón era anciano de edad avanzada, esperando la muerte según el contexto del relato. Lucas lo describe con 3 características esenciales. Era justo, vivía en obediencia a la ley de Dios, era piadoso, tenía devoción genuina y reverencia hacia Dios, y esperaba la consolación de Israel, frase técnica para la esperanza mesiánica basada en Isaías 41, que comienza: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Simeón era uno de remanente fiel en Israel que todavía creía que Dios cumpliría sus promesas mesiánicas a pesar de siglos de silencio profético, a pesar de ocupación romana humillante, a pesar de corrupción religiosa endémica. Y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Esta frase es significativa porque en el período entre el Antiguo y Nuevo Testamento, durante los 400 años de silencio profético después de Malaquías, la profecía había cesado en Israel según creencia rabínica generalizada. Pero ahora, con el nacimiento del Mesías, el Espíritu estaba moviéndose otra vez, hablando otra vez, revelando otra vez. Al Espíritu Santo le había sido dado promesa específica a Simeón: no moriría antes de ver al Mesías. Y ese día, movido por el Espíritu, Simeón fue al templo en el momento exacto cuando José y María trajeron a Jesús. Entre cientos de bebés siendo presentados ese día, el Espíritu guió a Simeón específicamente hacia este bebé de padres pobres, con ofrenda de tórtolas. Simeón tomó al bebé Jesús en sus brazos ancianos y pronunció lo que llamamos el Nunc Dimittis, cántico que la Iglesia ha cantado durante 2000 años en liturgias de vísperas y completas. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Significa literalmente: ahora liberas a tu esclavo para partir en paz. Simeón había esperado toda su larga vida para este momento, y ahora que había visto al Mesías con sus propios ojos, podía morir en paz. Pero su proclamación profética va más allá de satisfacción personal. Declara que este bebé es salvación que Dios ha preparado en presencia de todos los pueblos, no solo Israel, sino todas las naciones. Y después especifica 2 dimensiones de la misión mesiánica: luz para revelación a los gentiles, cumpliendo Isaías 49:6, donde Dios dice al Mesías: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y también gloria de tu pueblo Israel, porque el Mesías vindicaría a Israel y cumpliría todas las promesas del pacto abrahámico. José y María estaban maravillados de las cosas que Simeón decía sobre su hijo. Y después, Simeón pronunció profecía oscura específicamente a María que anticipaba el sufrimiento futuro. Lucas 2:34-35 registra: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre: María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús sería figura divisoria. Algunos caerían tropezando sobre él en incredulidad, otros se levantarían encontrando salvación en él. Sería señal contradicha, literalmente señal que es hablada contra, objeto de oposición y controversia, y María experimentaría dolor profundo como espada atravesando su alma. Esta profecía se cumpliría 33 años después, cuando María estaría parada al pie de la cruz, según Juan 19:25-27, viendo a su hijo torturado, sangrando, muriendo lentamente en agonía insoportable. Pero Simeón no fue el único que reconoció al Mesías ese día. Lucas 2:36-38 introduce a Ana la profetisa. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido
con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana tenía probablemente más de 100 años, basándose en los números que Lucas proporciona. Se había casado joven, vivió con su esposo 7 años, después quedó viuda y permaneció viuda durante 84 años adicionales. Era de la tribu de Aser, una de las 10 tribus del norte que habían sido dispersadas por los asirios en el 722 a.C. y consideradas perdidas, pero evidentemente algunos remanentes de esas tribus habían preservado su identidad y permanecido fieles a Dios. Ana había dedicado su viudez a vida de adoración continua en el templo, ayunando regularmente, orando constantemente, viviendo probablemente en una de las habitaciones del complejo del templo designadas para personas dedicadas a servicio religioso. Y en el momento exacto cuando Simeón sostenía a Jesús y profetizaba, Ana se acercó. El texto griego dice en la misma hora, indicando timing providencial preciso. Ana dio gracias a Dios, reconociendo que estaba viendo el cumplimiento de esperanza de toda la vida. Y después hizo algo crucial. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana se convirtió en evangelista, testigo, proclamadora. No guardó el conocimiento para sí misma, sino lo compartió con otros. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops, lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker, and then I'll get back to it. When you own your own business, you need to keep things moving. Need to book a last-minute flight? Earn a $300 travel credit to cover that. Need to take a meeting before takeoff? Do it from the comfort of the Chase Sapphire Lounge by the club. Need to catch your breath before you board? Done. With $2,500 in annual value, the new Chase Sapphire Reserve for Business is the card that gives back all you put in. Visit chase.com/reserve business to learn more. Cards issued by JP Morgan Chase Bank, N.A. member FDIC, subject to credit approval. Terms apply. En el remanente fiel que todavía esperaba que Dios cumpliera sus promesas. Había red de creyentes devotos en Jerusalén, probablemente ancianos piadosos como Simeón y Ana, que se reunían para orar por la venida del Mesías. Y Ana les trajo las noticias. El Mesías ha nacido, lo he visto, es un bebé de padres pobres de Belén, pero es el cumplimiento de todas nuestras esperanzas. Lucas concluye el episodio de la presentación en el templo con declaración aparentemente simple en versículos 39-40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero esta conclusión crea problema cronológico significativo cuando la comparamos con el relato de Mateo sobre los magos y la huida a Egipto. Lucas parece sugerir que después de la presentación en el templo, la familia regresó directamente a Nazaret. Pero Mateo 2 claramente coloca la visita de los magos y la subsecuente huida a Egipto después del nacimiento, con la familia residiendo en Belén, no Nazaret. ¿Cómo reconciliamos esto? La solución más probable es que Lucas está resumiendo con economía característica, mencionando el destino eventual, sin detallar todos los eventos intermedios. Después de la presentación en el templo a los 40 días, José y María probablemente regresaron a Belén, no a Nazaret todavía. ¿Por qué quedarse en Belén? Varias razones prácticas. Primero, el viaje de regreso a Nazaret con bebé de 6 semanas era desafiante, especialmente si María todavía estaba recuperándose. Segundo,
es probable que José hubiera establecido trabajo de carpintería en Belén durante las semanas desde el nacimiento. Tercero, Belén como ciudad de David tenía significado teológico para criar al Mesías davídico. Cuarto, y más importante, desde perspectiva de providencia divina, necesitaban estar en Belén cuando los magos llegaran. Y aquí es donde Mateo toma la narrativa. Mateo 2:1 comienza con marcador temporal deliberadamente vago. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice la noche que Jesús nació, ni días después del nacimiento. Simplemente cuando Jesús nació, abarcando periodo indefinido que podría ser meses o incluso años después del nacimiento. Y evidencia interna en el relato de Mateo sugiere que los magos llegaron considerable tiempo después del nacimiento, según la interpretación de muchos estudiosos, cuando Jesús tenía entre 1 y 2 años de edad. Los magos que Mateo menciona no eran reyes a pesar de la tradición posterior. El título que reciben en arte y canciones navideñas como Los Tres Reyes es invención medieval sin base bíblica. La palabra griega magoi significa astrólogos, sacerdotes zoroastrianos o sabios del este, probablemente de Persia o Babilonia. Eran clase educada de eruditos que estudiaban las estrellas, interpretaban sueños, aconsejaban a reyes y preservaban conocimiento antiguo. El número tampoco es especificado. La tradición de 3 magos viene de inferencia basada en 3 regalos mencionados: oro, incienso y mirra. Pero el texto nunca dice cuántos magos vinieron. Probablemente eran más de 3, posiblemente docena o más, viajando con caravana grande de sirvientes, guardias y animales de carga, porque el viaje desde Persia o Babilonia hasta Judea era aproximadamente 1000 kilómetros a través de territorio peligroso que requería protección considerable. Mateo 2:2 registra su pregunta cuando llegaron a Jerusalén: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Habían visto fenómeno astronómico extraordinario que interpretaron como señal del nacimiento del rey mesiánico de los judíos. La identidad exacta de su estrella ha sido debatida durante siglos. Propuestas incluyen cometa, nova o supernova, conjunción planetaria o manifestación sobrenatural única. La explicación más aceptada por astrónomos modernos que han calculado posiciones planetarias retroactivamente es la triple conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que ocurrió en el año 7 a.C., con 3 alineaciones visibles en mayo, octubre y diciembre de ese año. En astrología antigua que los magos practicaban, Júpiter era el planeta rey, Saturno representaba al pueblo judío y Piscis era la constelación asociada con los últimos días y eventos mesiánicos. La triple conjunción de estos elementos era señal astrológica perfecta, extraordinariamente rara, del nacimiento del rey mesiánico de Israel. Johannes Kepler, el famoso astrónomo, propuso esta explicación en 1614, después de calcular que tal conjunción había ocurrido en el 7 a.C., y cálculos astronómicos modernos con software sofisticado confirman que efectivamente ocurrió triple conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis durante el 7 a.C., visible desde Mesopotamia. Según esta reconstrucción cronológica propuesta por algunos historiadores, si los magos vieron la primera conjunción en mayo del 7 a.C., interpretándola como señal del nacimiento inminente, y después vieron la segunda conjunción en octubre, confirmando la señal, habrían comenzado preparativos para el viaje. Un viaje de 1000 kilómetros desde Babilonia o Persia hasta Jerusalén con caravana grande
tomaba aproximadamente 3 a 4 meses. Esto explicaría por qué Mateo 2:11 dice que encontraron al niño, no al bebé, usando la palabra griega paidión, que típicamente se refiere a niño pequeño que puede caminar, no recién nacido. Cuando los magos llegaron a Jerusalén, naturalmente asumieron que el rey recién nacido estaría en el palacio real. Entonces fueron directamente a Herodes el Grande, rey de Judea, instalado por Roma, y preguntaron dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. La pregunta aterrorizó a Herodes. Mateo 2:3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Herodes tenía 70 años, estaba muriendo de enfermedad horrible que Josefo describe con detalles gráficos repugnantes, y era paranoico patológico que había matado a su esposa favorita Mariamne, a 3 de sus propios hijos, Alexander, Aristobulus y Antipater, por sospechas de conspiración, a su suegra Alexandra y a docenas de otros rivales reales o imaginarios. El emperador Augusto supuestamente comentó que era más seguro ser cerdo de Herodes que hijo de Herodes, juego de palabras porque Herodes, como judío nominal, no comía cerdo pero sí mataba hijos. Y ahora magos extranjeros llegaban preguntando por un rey de los judíos que había nacido, implicando rival a su trono. Herodes convocó inmediatamente a los principales sacerdotes y escribas, expertos en las escrituras judías, y les preguntó dónde debía nacer el Cristo según las profecías. Mateo 2:5-6 registra su respuesta. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Citaron Miqueas 5:2 con ligera paráfrasis, confirmando que Belén era el lugar profetizado del nacimiento del Mesías. Herodes después llamó a los magos privadamente y averiguó de ellos el tiempo exacto cuando había aparecido la estrella. Mateo 2:7 dice: inquirió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, indicando que Herodes quería saber con precisión cuándo había comenzado el fenómeno astronómico, porque eso le daría estimado de la edad del niño. Si los magos dijeron que la estrella apareció por primera vez hace aproximadamente 1 año o año y medio, Herodes sabría que estaba buscando niño de 1 a 2 años, no recién nacido. Esta información será crucial después, cuando Herodes ordene la matanza. Herodes envió a los magos a Belén con instrucción hipócrita registrada en Mateo 2:8. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Herodes no tenía ninguna intención de adorar. Estaba planeando asesinato, pero los magos, sin sospechar el engaño, fueron a Belén. Y Mateo 2:9-10 describe algo extraordinario. Y al oír al rey, ellos se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en 1100. El oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Este detalle ha confundido a intérpretes durante siglos. Si la estrella era conjunción planetaria natural, ¿cómo pudo ir delante de ellos y detenerse sobre donde estaba el niño? Los planetas se mueven lentamente a través del cielo nocturno durante semanas y meses. No guían viajeros como GPS. Esto sugiere que lo que los magos experimentaron en este punto no era simplemente el fenómeno astronómico original que los había alertado del nacimiento del Mesías, sino manifestación sobrenatural adicional, tal vez similar a la columna de fuego que guió a Israel en el Éxodo, o alternativamente se detuvo sobre donde estaba el niño. Podría ser lenguaje fenomenológico describiendo cómo los magos interpretaron la posición de la estrella cuando llegaron a la ubicación correcta en Belén, similar a cómo decimos que el sol se levanta, aunque sabemos que la tierra gira. Lo crucial es el siguiente detalle. Mateo 2:11 registra: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes:
oro, incienso y mirra. Note 3 detalles significativos. Primero, encontraron al niño en una casa, griego oikian, no en el pesebre en la cueva. José y María ya no estaban en alojamiento temporal del nacimiento. Meet the computer you can talk to. With Copilot on Windows, working, creating, and collaborating is as easy as talking. Got writer's block? Share your screen with Copilot Vision to help spark inspiration, and use Copilot Voice to have a conversation and brainstorm ideas. Or maybe you need some tech help. With Copilot Vision, Copilot sees what you see. Let Copilot talk you through step-by-step guidance so you can master new apps, games, and skills faster. Try now at windows.com/Copilot. Sino establecidos en casa, probablemente alquilada o proporcionada por familia extendida. Segundo, el texto dice niño, paidión, no bebé, brefos. La misma palabra usada para Jesús a los 12 años en Lucas 2:40. Es probable que Jesús tuviera entre 1 y 2 años, edad en que los niños típicamente comienzan a caminar y hablar. Tercero, solo María es mencionada como presente con el niño, no José, sugiriendo que José estaba trabajando cuando los magos llegaron. Los magos se postraron en adoración genuina. No era mero respeto cultural, sino reconocimiento de deidad, y abrieron sus tesoros, cofres preciosos que habían transportado 1000 kilómetros específicamente para este propósito, y presentaron 3 tipos de regalos, cada uno con significado teológico profundo que Mateo espera que sus lectores reconozcan. Oro representaba realeza. Era regalo apropiado para rey, reconociendo que este niño nacido en pobreza era nevertheless rey verdadero. El salmista profetiza en Salmo 72, 10, 11 sobre el reinado del Mesías. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Los magos, representantes de naciones gentiles, estaban cumpliendo esta profecía, reconociendo la realeza del Mesías niño. Incienso representaba deidad y función sacerdotal. Era resina aromática derivada del árbol boswellia, usada exclusivamente en adoración en el tabernáculo y templo. Éxodo 30, 34, 38 ordena fórmula específica de incienso sagrado y prohíbe estrictamente su uso para propósitos seculares bajo pena de muerte. Ofrecer incienso a alguien era declararlo digno de adoración divina. Los magos estaban reconociendo que este niño no era simplemente rey humano, sino Dios encarnado, digno de adoración que solo Dios merece. Y también reconocían su rol sacerdotal futuro como intercesor entre Dios y humanidad. Mirra representaba sufrimiento y muerte. Era resina amarga derivada del árbol comifora mirra, usada principalmente para embalsamar cadáveres. Juan 19, 39, 40 registra que después de la crucifixión, también Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Los magos, sin entender completamente el significado profético de su regalo, estaban anticipando la muerte del Mesías. Este niño rey, este niño Dios, nacido para gobernar, también nacido para morir. El oro hablaba de su gloria, el incienso hablaba de su deidad, la mirra hablaba de su sacrificio. El valor material de estos regalos era considerable. Oro era obviamente valioso, pero incienso y mirra también eran extremadamente caros, importados desde Arabia y África, valuados a veces peso por peso con oro. El historiador Plinio el Viejo, en su Historia Natural, menciona que incienso de la más alta calidad costaba más que oro. Estos regalos probablemente valían lo equivalente a varios años de salario para trabajador ordinario, y providencialmente llegaron exactamente cuando la familia los necesitaría, porque estaban a punto de convertirse en refugiados. Mateo 2:12 registra: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino. Dios intervino directamente, advirtiendo a los magos en sueños que Herodes era peligroso y que no debían reportar la ubicación del niño. Los magos obedecieron, tomando ruta diferente de regreso a su tierra que evitaba Jerusalén completamente, probablemente viajando al este a través del desierto directamente hacia Persia o Babilonia, en lugar de regresar por la ruta norte que pasaba por Jerusalén. Y esa misma noche, después de que los magos partieron, José tuvo su tercer sueño angélico registrado en las Escrituras. Mateo 2:13 registra la advertencia urgente. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. No había tiempo para deliberar o hacer planes elaborados. El mandato era claro e inmediato: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate allá hasta orden adicional. José obedeció sin hesitar. Mateo 2:14 dice: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. En medio de la noche, probablemente antes del amanecer para evitar ser vistos, José despertó a María. Empacó rápidamente provisiones mínimas, cargó al niño Jesús y a María en el burro y comenzó el viaje peligroso hacia Egipto. El oro, incienso y mirra que los magos acababan de dar providencialmente proporcionaban los recursos financieros necesarios para el viaje largo y la supervivencia como refugiados en tierra extranjera. No fue coincidencia, fue provisión divina exactamente calculada. La distancia desde Belén hasta la frontera de Egipto era aproximadamente 150 kilómetros a través del desierto del Negev, y después necesitaban ir suficientemente profundo en territorio egipcio para estar fuera del alcance de Herodes. Según sugieren muchos historiadores, probablemente hasta Alejandría, la segunda ciudad más grande del Imperio Romano y hogar de comunidad judía masiva de aproximadamente 1 millón de personas, según estimados del historiador Filón. El viaje completo desde Belén hasta Alejandría era aproximadamente 500-600 kilómetros, tomando 3 a 4 semanas con familia, viajando lentamente con niño pequeño. Egipto era lugar lógico de refugio por múltiples razones. Primero, estaba fuera de la jurisdicción de Herodes, quien gobernaba Judea, Samaria, Idumea y regiones circundantes, pero no tenía autoridad en Egipto, que era provincia romana directa bajo prefecto romano. Segundo, tenía población judía enorme en Alejandría y otras ciudades que proporcionaría comunidad, trabajo para carpintero como José y ambiente cultural familiar. Tercero, cumplía profecía de Oseas 11:1 que Mateo cita en versículo 2:15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1 en su contexto original se refiere al Éxodo, cuando Dios llamó a la nación de Israel, su hijo corporativo, fuera de Egipto. Pero Mateo, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, ve cumplimiento tipológico más profundo. Así como Israel, la nación fue preservado en Egipto durante hambruna en tiempos de José, después esclavizado, después liberado milagrosamente. Jesús, el verdadero Israel, el representante perfecto del pueblo de Dios, repite el patrón: refugio en Egipto, preservación milagrosa, llamado de regreso. Jesús recapitula la historia de Israel, pero donde Israel falló repetidamente, Jesús tendrá éxito perfectamente. La familia permaneció en Egipto aproximadamente 1 a 3 años, según diferentes estimados basados en la cronología de la muerte de Herodes. Herodes el Grande murió en marzo o abril del 4 a.C., según consenso histórico basado en evidencia astronómica del eclipse lunar mencionado por Josefo, que ocurrió poco antes de la muerte de Herodes, identificado como el eclipse del
13 de marzo del 4 a.C. Si Jesús nació en primavera o verano del 7 o 6 a.C. y los magos llegaron cuando tenía aproximadamente un año y la familia huyó inmediatamente después, permaneciendo hasta la muerte de Herodes en abril del 4 a.C. Entonces, estuvieron en Egipto aproximadamente 1 a 2 años. Mientras tanto, en Judea, Herodes esperaba que los magos regresaran con información sobre la ubicación exacta del niño. Días pasaron, semanas pasaron. Los magos no regresaban. Mateo 2:16 describe la reacción de Herodes con lenguaje que apenas contiene la furia psicópata. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes ordenó genocidio infantil. Si no podía identificar al niño específico que amenazaba su trono, eliminaría todos los niños que pudieran ser el niño buscado. Menores de 2 años indica que basándose en el timing de la aparición de la estrella que los magos le habían reportado, Herodes calculó que el niño tenía aproximadamente 1 a 2 años de edad. En Belén y en todos sus alrededores expandía el rango geográfico para asegurar que no escapara ningún niño que pudiera ser el Mesías. Belén era aldea pequeña. Población de 300-500 personas significaría tal vez 20-30 familias con niños. Estimados demográficos sugieren que en pueblo de ese tamaño habría aproximadamente 10-20 niños varones menores de 2 años. Algunos historiadores sugieren números más altos hasta 25-30. El punto es que no fue matanza de miles o cientos, sino decenas de niños. Pero cada uno representaba familia destrozada, madre llorando, padre impotente, hermanos traumatizados, futuro robado. Mateo 2:17-18 conecta esta atrocidad con profecía de Jeremías. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías 31:15. Originalmente se refería al exilio babilónico cuando los israelitas fueron deportados, pasando por Ramá, cerca de Belén, llorando por la destrucción de su nación. Raquel, esposa de Jacob enterrada cerca de Belén, según Génesis 35:19, se convirtió en símbolo poético de las madres de Israel llorando por hijos perdidos. Mateo ve cumplimiento tipológico. Las madres de Belén llorando por hijos masacrados por rey tiránico repiten el lamento antiguo de Israel bajo opresión. Críticos escépticos han argumentado durante siglos que la matanza de los inocentes no es histórica porque ninguna fuente antigua fuera de Mateo la menciona. Josefo, historiador judío que escribió extensamente sobre Herodes y catalogó meticulosamente sus crímenes, incluyendo el asesinato de su esposa e hijos, no menciona la matanza de niños en Belén. Ni Nicolás de Damasco, historiador de corte de Herodes, ni historiadores romanos como Tácito mencionan el evento. Entonces, algunos académicos concluyen que Mateo inventó la historia para crear paralelismo tipológico con Moisés, quien escapó de la matanza de niños hebreos ordenada por Faraón en Éxodo 1:2, y para cumplir profecía de Jeremías. Pero esta crítica falla por varias razones. Primero, el silencio de fuentes antiguas no es evidencia de invención. La vasta mayoría de eventos históricos del primer siglo no fueron registrados por múltiples fuentes independientes. Segundo, para Josefo, escribiendo décadas después para audiencia romana, la matanza de 10-20 niños en aldea insignificante de Judea habría sido considerada demasiado trivial para mención comparada con las atrocidades masivas de Herodes que afectaron a miles. Josefo registra que Herodes ordenó asesinato masivo de líderes judíos en el hipódromo de Jericó para asegurar que habría luto en su funeral,
matanza que fue cancelada solo porque Herodes murió antes de que pudiera ejecutarse. Matar docenas de líderes prominentes era digno de mención. Matar docenas de bebés campesinos en Belén no lo era desde perspectiva de Josefo. Tercero, el carácter de Herodes y su comportamiento documentado hace la matanza de los inocentes completamente consistente con su paranoia homicida. El emperador Augusto supuestamente dijo después de enterarse de que Herodes había matado a 2 de sus hijos: es mejor ser cerdo de Herodes que hijo de Herodes. Juego de palabras porque en griego is, cerdo, y ios, hijo, suenan similar. Y porque Herodes nominalmente observaba leyes dietéticas judías que prohíben comer cerdo, sus cerdos estaban más seguros que sus hijos. Un hombre que mata a su propia esposa por paranoia, que ejecuta a 3 de sus hijos por sospecha de conspiración, que ordena asesinato de líderes judíos para generar luto forzado en su funeral. Absolutamente ordenaría matanza de docenas de niños campesinos si pensaba que uno de ellos amenazaba su dinastía. Cuarto, Mateo escribió su evangelio aproximadamente 50-60 d.C. para audiencia principalmente judía en Judea y regiones circundantes, donde muchos todavía recordarían los eventos o habrían escuchado testimonios de testigos oculares. Inventar atrocidad masiva que supuestamente ocurrió en aldea específica donde muchos lectores tenían conexiones familiares habría sido inmediatamente expuesto como falso. El hecho de que el Evangelio de Mateo fue aceptado por la iglesia primitiva sin controversia sobre este punto sugiere que los eventos eran conocidos y creídos por la comunidad. Las madres de Belén lloraron, los padres lloraron, las familias fueron destrozadas, y el bebé que Herodes buscaba matar estaba a cientos de kilómetros de distancia, seguro en Egipto, preservado por intervención divina directa. Esos niños inocentes se convirtieron en los primeros mártires cristianos, muriendo sin saberlo en lugar del Mesías que vino a morir por ellos. La iglesia tradicional los conmemora el 28 de diciembre como los santos inocentes, reconociéndolos como mártires que dieron sus vidas sin saberlo para que Jesús pudiera vivir y cumplir su misión salvadora. Después de la matanza, Herodes continuó gobernando por meses adicionales, pero su salud se deterioraba rápidamente. Josefo describe sus síntomas finales con detalle médico gráfico en Antigüedades 17, 6.5. Fiebre intensa, comezón insoportable de la piel, dolor abdominal constante, putrefacción de genitales que producía gusanos, dificultad para respirar, convulsiones y gangrena de extremidades. Médicos modernos han diagnosticado retrospectivamente múltiples condiciones posibles, incluyendo insuficiencia renal crónica, cirrosis, diabetes severa con complicaciones o enfermedad de Fournier, gangrena genital causada por infección bacteriana. Herodes murió en su palacio en Jericó en marzo o abril del 4 a.C., aproximadamente 70 años de edad. Josefo registra que intentó suicidarse durante su enfermedad, pero fue impedido por su primo Achiabus. Ordenó que su hijo Antipater, uno de sus propios hijos que había acusado de conspiración, fuera ejecutado 5 días antes de su propia muerte, y dejó instrucciones de que su cuerpo fuera llevado en procesión masiva desde Jericó hasta Herodium, su fortaleza palacio, a 12 kilómetros al sur de Jerusalén, donde fue enterrado en tumba elaborada. Arqueólogos Ehud Netzer descubrió los restos de esta tumba en 2007, confirmando el relato de Josefo. Herodes dividió su reino entre 3 de sus hijos sobrevivientes. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea con título de etnarca Herodes. Antipas recibió Galilea y Perea con título de tetrarca. Filipo recibió regiones del noreste, incluyendo Iturea y Traconite, también como tetrarca. Arquelao era conocido por ser tan brutal y tiránico como su padre.
provocando rebeliones que requerían intervención militar romana. Su gobierno era tan incompetente que en el 6 d.C., solo 10 años después de heredar el reino, Roma lo depuso y exilió a Galia, convirtiendo a Judea en provincia romana directa bajo prefectos romanos, incluyendo eventualmente Poncio Pilato. Mientras estos eventos de sucesión política turbulenta se desarrollaban en Judea, José y María y el niño Jesús permanecían seguros en Egipto, probablemente en Alejandría. José habría trabajado como carpintero en la comunidad judía masiva que ofrecía amplias oportunidades de empleo. María habría criado a Jesús hablándole en arameo, contándole historias de Abraham, Isaac y Jacob, enseñándole oraciones y salmos, preparándolo en la fe de sus padres incluso en tierra extranjera. Es probable que Jesús aprendiera a caminar durante su estadía en Egipto. Como niño pequeño en ese período, habría experimentado los hitos normales del desarrollo infantil, habría crecido en ambiente bicultural, judío en religión y hogar, pero egipcio en contexto social. Y después, cuando Herodes finalmente murió, Dios habló a José por cuarta vez en sueño. Mateo 2:19-20 registra: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. La frase «han muerto los que procuraban» usa plural, posiblemente refiriéndose a Herodes y sus cómplices en la conspiración para matar a Jesús, o simplemente construcción idiomática. El punto crucial es que el peligro había pasado. Era seguro regresar. José obedeció inmediatamente otra vez. Mateo 2:21 dice: entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Empacaron sus posesiones, se despidieron de la comunidad judía en Egipto que los había acogido y comenzaron el largo viaje de regreso a su tierra natal. Pero cuando llegaron a la frontera de Judea y José escuchó que Arquelao reinaba en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo. Mateo 2:22 registra su excitación. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. La reputación de Arquelao precedía. Josefo registra que inmediatamente después de heredar el reino, Arquelao masacró 3,000 judíos en el templo durante la Pascua para sofocar protestas, evento que estableció su carácter brutal. José razonablemente temía que establecerse en Belén de Judea bajo gobierno de Arquelao pondría a Jesús en peligro continuo. Y nuevamente Dios intervino mediante sueño. Mateo 2:22 continúa: pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Galilea era gobernada por Herodes Antipas, hermano de Arquelao, quien, aunque también corrupto y eventualmente responsable de la ejecución de Juan el Bautista, según Marcos 6, era considerado menos brutal que Arquelao. Y significativamente, Nazaret en Galilea era ciudad natal original de José y María. Tenían familia allí, conexiones sociales. José podría restablecer su negocio de carpintería. Mateo 2:23 concluye: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esta referencia profética es problemática porque ningún profeta específico del Antiguo Testamento dice explícitamente será llamado Nazareno. Mateo dice los profetas en plural, no el profeta, sugiriendo que está sintetizando tema profético general en lugar de citar texto específico. Varias explicaciones son propuestas. Primera, juego de palabras con netzer, rama o retoño. En Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, donde el Mesías es llamado rama de la línea de David. Nazaret podría ser derivado de netzer, haciendo a Jesús el Nazareno, que es la rama profetizada. Segunda, Nazareno podría referirse al desprecio asociado con Nazaret, cumpliendo profecías de que el Mesías
sería despreciado y rechazado según Isaías 53. Tercera, conexión con votos nazareos de separación a Dios, aunque Jesús técnicamente no era nazareo en sentido de número 6. Y así, el círculo narrativo se completó. La familia que había viajado desde Nazaret a Belén por decreto de César, que había huido a Egipto por orden angélica para escapar de genocidio de Herodes, ahora regresaba a Nazaret por dirección divina. Jesús crecería en la aldea despreciada de Galilea, trabajaría como carpintero con José durante aproximadamente 25 años y viviría en oscuridad completa hasta que a los 30 años comenzaría su ministerio público. Lucas 2:39-40 resume esos años silenciosos con economía perfecta. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús creció físicamente, mentalmente, espiritualmente. No saltó de infancia a edad adulta. No tuvo conocimiento omnisciente automático desde nacimiento. Lucas 2:52 amplía: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, aprendiendo gradualmente. Crecía en estatura, desarrollándose físicamente. Crecía en gracia para con Dios, profundizando su relación con el Padre. Y crecía en gracia para con los hombres, desarrollando relaciones sociales, ganando respeto en la comunidad. Era genuinamente humano, experimentando desarrollo humano normal. Y este desarrollo humano genuino era esencial para su rol como Salvador. Hebreos 4:15 explica: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lucas registra solo un evento de la infancia de Jesús. Cuando tenía 12 años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como era costumbre anual para familias judías devotas. Lucas 2:41-42 establece: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 12 años era edad significativa en cultura judía, porque era un año antes de Bar Mitzvah, a los 13, cuando un niño se convertía en adulto responsable bajo la ley. Después de celebrar la Pascua durante 7 días, la familia comenzó el viaje de regreso a Nazaret con caravana grande de peregrinos. Lucas 2:43-45 registra lo que sucedió. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. María y José asumieron que Jesús estaba con otros familiares o amigos en la caravana grande. Las familias viajaban juntas, con los hombres típicamente adelante y las mujeres y niños atrás, reuniéndose al final del día. Solo cuando se reunieron después de un día completo de viaje, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ninguno de los dos grupos. Pánico total. Habían perdido al Hijo de Dios. Regresaron inmediatamente a Jerusalén y lo buscaron durante 3 días. Lucas 2:46-47 registra dónde finalmente lo encontraron. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús, de 12 años, estaba en el templo, específicamente en uno de los pórticos donde rabinos enseñaban, sentado entre maestros de la ley, escuchando, haciendo preguntas, y cuando le preguntaban, respondiendo con tal sabiduría que los rabinos eruditos estaban asombrados. María lo reprendió con alivio mezclado con exasperación. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús respondió con sus primeras palabras registradas en las Escrituras, palabras que revelan que ya a los 12 años tenía
conciencia clara de su identidad única. Lucas 2:49 registra: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El griego literalmente dice en las cosas de mi Padre o en la casa de mi Padre. Jesús estaba afirmando relación especial con Dios como Padre, de manera que trascendía relación normal de cualquier judío con Dios. Lucas añade que María y José no entendieron las palabras que les habló. Incluso después de todos los milagros, todas las profecías, todas las intervenciones angelicales, todavía luchaban para comprender completamente quién era este niño y qué significaba su misión. Pero Lucas 2:51 registra que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. A pesar de su identidad única como Hijo de Dios, Jesús se sometió a sus padres terrenales en obediencia perfecta al quinto mandamiento de honrar padre y madre. Y Lucas añade otro detalle sobre María. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Por segunda vez, Lucas menciona que María meditaba internamente en los eventos extraordinarios que rodeaban a su hijo, procesando el misterio de criar al Hijo de Dios como madre humana. Después de este episodio, cuando tenía 12 años, el Nuevo Testamento guarda silencio absoluto sobre los siguientes 18 años de la vida de Jesús. No sabemos casi nada de lo que hizo entre los 12 y 30 años. Esta brecha silenciosa frustra curiosidad histórica, pero es teológicamente significativa. Demuestra que la encarnación no fue simplemente manifestación breve de Dios en forma humana para realizar milagros y después partir. Fue identificación profunda y prolongada con experiencia humana ordinaria. Jesús pasó aproximadamente 90% de su vida terrenal en oscuridad total, trabajando como carpintero en aldea insignificante, viviendo vida común de judío pobre en provincia ocupada del Imperio Romano. Trabajaba con madera, construyendo puertas, vigas, muebles, herramientas agrícolas. Sus manos desarrollaron callos, su espalda se fortaleció cargando madera. Sudaba en el calor de Galilea. Probablemente se machucó dedos con martillo ocasionalmente. Experimentaba fatiga física después de día largo de trabajo. Comía pan simple, pescado, aceitunas, queso. Dormía en estera en piso de casa humilde. Participaba en vida de sinagoga en Nazaret, asistiendo a servicios cada sábado. Memorizaba escrituras. Observaba fiestas. Ayunaba en Ninsin Toshi, Yom Kippur. Celebraba Pascua anualmente, vivía bajo ocupación romana, pagando impuestos a César, viendo soldados romanos patrullar las calles, experimentando la humillación de ser pueblo conquistado. Muchos estudiosos sugieren que José murió durante estos años, basándose en que después de la historia de Jesús, a los 12 años, José nunca es mencionado otra vez en los evangelios, mientras María sí aparece. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, la gente lo identificaba como el Hijo de María, según Marcos 6:3. Frase inusual porque normalmente se identificaba a hombres por su padre. Esta evidencia indirecta ha llevado a muchos a concluir que José había fallecido y Jesús, como hijo mayor, había asumido responsabilidad de sostener a la familia. María tuvo otros hijos después de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas, mencionados en Mateo 13:55, más hermanas no nombradas. Como primogénito con padre fallecido, Jesús habría trabajado para proveer para su madre viuda y hermanos menores durante años. Esta experiencia de vida ordinaria, trabajo manual, responsabilidad familiar, pobreza material, anonimato social, lo preparaba perfectamente para su ministerio futuro. Cuando comenzara a predicar a los 30 años, no hablaría como rabino de élite educado en Jerusalén, sin conocimiento de vida real. Hablaría como trabajador que entendía fatiga, como hijo que había perdido padre, como hermano que había cuidado familia.
como pobre que había experimentado inseguridad económica, como judío que había vivido bajo opresión romana. Hebreos 2, 17, 18 explica la teología de estos años silenciosos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y entonces, alrededor del año 26 o 27 de Cristo, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea predicando arrepentimiento y bautizando en el río Jordán. Lucas 3, 1, 2 establece el contexto histórico con precisión cronológica característica. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Jesús, escuchando que su primo Juan estaba predicando, viajó desde Nazaret hasta el Jordán, y allí, en el río donde Josué había cruzado con Israel 1400 años antes, Jesús fue bautizado por Juan. Mateo 3, 16, 17 registra lo que sucedió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los 30 años de preparación silenciosa habían terminado. El ministerio público estaba comenzando. El carpintero de Nazaret estaba a punto de revelarse como el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. Y todo lo que había sucedido desde el nacimiento en Belén, la visita de los pastores, la presentación en el templo, la adoración de los magos, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes, el regreso a Nazaret, los años silenciosos de trabajo y crecimiento, todo había sido preparación providencial para los 3 años más importantes de la historia humana que estaban por venir. Años que culminarían en una cruz en el Gólgota, donde el bebé nacido en pesebre moriría como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 3 días después resucitaría, conquistando muerte y ofreciendo vida eterna a todos los que creen en él. Esta es la historia completa de lo que ocurrió después del nacimiento de Jesús, según los evangelios de Mateo y Lucas. Para la tradición cristiana, estos relatos son considerados historia cuidadosamente preservada, escritos por testigos o recopiladores de testimonios de testigos oculares. El contexto histórico y la evidencia arqueológica del periodo apoyan muchos de los detalles culturales, geográficos y políticos descritos en estos textos. Y la pregunta que deja no es solo si estos eventos sucedieron, sino qué significan para nosotros hoy. Porque el bebé que nació en Belén, el niño que creció en Nazaret, el hombre que murió en Jerusalén y resucitó al tercer día, no es figura histórica muerta cuya historia simplemente recordamos. Es Salvador vivo que ofrece perdón, transformación y vida eterna a todos los que vienen a Él con fe. La pregunta es, ¿cómo responderás a Él?